Jóvenes, Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. buenas noches para todos. Bueno, vamos a entrar al capítulo 3 de nuestro programa, todo lo referido a motoniveladoras. En qué consiste el equipo y qué es lo que hace dentro de la obra, ¿no? Vamos un poquito a hacer una introducción, después vamos a ver un video donde se ve este equipo trabajando y ahí le voy a poder explicar algunos detalles de su trabajo en plataforma. Entonces la motoniveladora tiene estas características de trabajo. Primero, hacer cortes. Les decía yo en anteriores, no sé, no hemos llevado motoniveladora todavía, ¿no? ¿Me confirman, por favor? No, no hemos llegado, ingeniero. Ya. No, ingeniero. Está bien. Yo le decía en anteriores charlas de que la motoniveladora era para hacer corte de 20 centímetros o menor o igual a 20. Ya cuando es mayor a 20 el corte en un terraplén, ya se ocupa oruga, porque los rendimientos ya son para oruga, no son para motoniveladora. Entonces, pero en lugares donde hay la posibilidad de cortar poco, es decir, menor a 20 centímetros, lo podemos hacer con moto. Lo hacemos primero los primeros 10 centímetros y después los otros 10 centímetros, ¿no? Primero utilizando el escarificador y después utilizando la cuchilla de arrastre, ¿no? Entonces, la motoniveladora se ocupa para corte, transporte, desparramado de material, es decir, excavación de altura reducida, ¿no? Ahí está lo que estoy afirmando, excavación de altura reducida y pequeñas distancias de transporte. Tendido y regularización de capas, es decir, las volquetas vienen y ponen los montones sobre la plataforma y la moto es aquella que hace el extendido de ese material a lo largo de la plataforma, ¿no? Entonces, tendido y regularización de las capas a ser compactadas en los terraplenes, cuidando la homogenización del contenido de humedad óptima. Eso quiere decir que la motoniveladora tiene que cuidar o tiene que trabajarlo el material de tal manera que la humedad sea homogénea en toda la capa de ese suelo, ¿no? Entonces eso hace la motoniveladora también. Hace perfilado de taludes, es decir, la construcción de cunetas o si se topa con algunos cortes en, en, en terraplén, también puede hacerlo mediante la cuchilla, el perfilado de taludes. También hace perfilado de taludes. Mantenimiento de desvío. Cuando se va a hacer un tramo, por decir, de 300 metros, se tiene que habilitar un desvío lateral para que las movilidades pasen por ahí. Entonces también con la moto se hace ese trabajo, mantenimiento de desvío, ¿no? Apertura de cunetas para drenaje, esa es la parte lateral del terraplén, ¿no? Se puede abrir cuneta para que el agua pueda circular por los laterales, ¿no? Escarificación de suelos compactados. ¿Qué quiere decir escarificación? Con el escarificador que lleva atrás, esos dientes que lleva atrás, primero se remueve con esos dientes y después ya se termina de sacar con la cuchilla, ¿no? En materiales duros, en suelos duros, no se hace directo con la cuchilla, se hace primero con el escarificador, es decir, se remueve primero el terreno y después ya se hace el terminado final con la cuchilla. Limpieza de capa vegetal. Cuando vamos a hacer una, una, una avenida en un pueblo y ese camino está lleno de capa vegetal, bueno, con la moto también hacemos ese trabajo, ¿no? Sacamos toda la capa vegetal para llegar a un suelo firme, ¿no? Entonces, todos estos trabajos hace la motoniveladora.
De ahí la importancia que tiene en un proyecto. La moto es uno de los equipos más indispensables en un proyecto y el equipo que más trabaja. El equipo que más trabaja es la moto, ¿no? Este entonces es un equipo que tiene que entrar como prioridad en un proyecto de carretera. ¿Cuáles son sus componentes? La cabina, esto se llama bastidor, que viene a ser como un chasis invertido, ¿no? El bastidor. Placa de empuje, que viene a ser la cuchilla. Esta es la cuchilla, la de abajo. Esta viene a ser una pequeña placa de empuje del material y con esta ya terminamos de perfilar, ¿no? Entonces, algunas no llevan esta placa de empuje, directamente es con la cuchilla, ¿no? Pero algunas sí traen la placa de empuje, ¿no? Tenemos el escarificador, esto es el que le hablaba, o ripper. Este es el que entra primero si tenemos una capa de 20 centímetros y está el suelo duro, está compactado, por ahí, por ejemplo, a conformar terraplén y tenemos un corte ahí, según el perfil longitudinal del diseño geométrico. Tenemos un corte y tenemos que cortar 20 centímetros acá. Primero metemos este escarificador, lo vamos removiendo el terreno, lo vamos removiendo y después ya hacemos el traslado de material, el sacado de material con la cuchilla, ¿no? Entonces, para eso es el escarificador, esto que lleva atrás, para remover primero terrenos duros y después ya terminar de removerlo con la cuchilla. Y si tenemos terrenos blandos, puede ser suelos arenosos, por ejemplo, le podemos hacer el trabajo directamente con la cuchilla, ¿no? Entonces, esta cuchilla se puede mover en diferentes ángulos, ¿no? Es movible, esa cuchilla no trabaja recta, trabaja siempre oblicua. ¿Para qué? Para sacar el material a un costado, ¿no? Entonces siempre trabaja de manera oblicua. Entonces esos son básicamente los componentes de la motoniveladora y tiene características especiales. Por ejemplo, fíjense cómo ella puede entrar con su eje delantero. Tiene la capacidad de trabajar en altura, tiene la capacidad de moverse hacia los laterales, ¿no? Las ruedas para determinadas situaciones, por ejemplo, esto en talud, ¿no? Ella trabaja así en talud, ¿no? Y en lugares donde tiene que montar alguna de las llantas, también monta, porque el eje tiene la capacidad de ser móvil, tanto en el sentido vertical como en el sentido longitudinal, ¿no? Entonces, esas son las características de la motoniveladora. Y en este momento vamos a ver un video para que ustedes puedan apreciar qué es el trabajo que se está haciendo. Y ahí yo les voy a explicar un poco qué trabajo está haciendo la motoniveladora. ¿Ya? ¿Ven la imagen, jóvenes? Sí, vemos la imagen, ingeniero. Ya. Va a tener un poco de sonido y vamos a ver qué está haciendo ese equipo ahí. ¿Qué trabajo está haciendo ahí? Perfilando el terreno. Ya está nivelando. Perfilando el terreno. En este otro. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในช่องขายของคนรักเกียรติเดอร์นะครับ
วันนี้พามาดูมอเตอร์เกตเตอร์จัดเวลา140 H เมตรอีพัสถัง Aquí que ด está perfilando, ำวิว230ต่อ37นะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับนี่ ¿qué está perfilando ahí? Te está dando el desnivel para el agua, ¿no? Ya, pero ¿qué capa es la que está perfilando? ¿Su base o capa base? Base. Capa base, es la última capa antes de la losa o de la carpeta asfáltica. มีงานหรือมิกจากถึงคุกแล้วก็จะบดอัดนะครับนี่ช่วงเช้าก็บดอัดเสร็จเรียบร้อยสำหรับแปลงนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องนายทองคนรักเกียรเดอร์นะครับวันนี้พามาดูมอเตอร์เกียรเดอร์นะครับแคทพิลา 12G ก็ขีด 10วันนี้ก็ลุยงานปูประอัดงานลูกลังครับนี่ตรงนี้จุดนี้ก็เป็นจุดโค้งก่อนจะถึงบ้านกุดน้ำใสนะครับตรงนี้ก็วัยรุ่น19 ปีครับนี่ก็แพ็คคู่รถบดน้ำนี่เป็นเจ้าเดนแพ็ค CA 30D ก็เจ้าแพ็ค CA 11 GC นะครับ¿Qué capa es la que están haciendo ahí? Jóvenes, Creo que puede ¿me ser escuchan? cualquier. No, pero díganme ustedes si es capa base o es su base. Su base. Base. Fíjense la altura aquí de carpeta. Parece que es su base, ¿no? Su base y todavía queda una capa base de unos 12 centímetros para llegar después con la carpeta, ¿no? Entonces, estos dos equipos de compactadores van detrás de la moto para ir sellando ya, ¿no? Ir sellando y después este material la moto la va sacando hacia las orillas, este material. Y después ya hace el perfilado final. Aquí al medio y aquí al lateral y lateral van estacas al medio que define el eje. Y esto siempre tiene un bombeo, ¿no? Seguramente este bombeo va todo hacia el lateral. ¿Por qué todo hacia el lateral? ¿Quién me puede decir? Porque es otro carril. Ya, pero podía tener un bombeo hacia acá y otro bombeo hacia acá. ¿Por qué digo yo que seguramente este bombeo es todo hacia acá? Va hacia la cuneta. No, porque ya hay una vía acá, ya hay una vía, pues no le va a echar agua aquí, ¿no? Claro, Entonces, no puede ir al medio. seguramente no puede ir al medio, no puede tener este bombeo aquí y bombeo para allá, si no se le echaría agua aquí y aquí se llenaría de charcos y ya tienen algunas depresiones esta vía. Y ahí se presenta el fenómeno de hidroplaneo, cuando un vehículo frena por el agua se va nomás. Entonces, prohibido que echar agua aquí. Entonces, seguramente esta vía, que es la segunda vía ya, va a tener una pendiente hacia la cuneta, hacia acá, hacia el lateral. Entonces, yo le decía que no se nota aquí, pero en esta capa, que es la subbase, la estamos tomando como subbase, ahí estaca aquí, ahí estaca al medio y ahí estaca acá. ¿Cada cuánto? Cada 20 metros. Cada 20 metros, cada 20 metros. Y en las curvas se hace cada 10 y cada 5 las estacas para darle el peralte, ¿no? Correspondiente. Entonces, esas estacas, después ya viene un ayudante. Estas, cuando ya sacan todo este material y está por encima, siempre se calcula de que el material, cuando salgan estos dos equipos, cuando estos dos equipos salgan, ya esté todo este material hacia el lateral, hacia las orillas,
y se calcula que este material esté por encima unos 5 milímetros encima de las estacas. ¿Ya? Se calcula que este material esté unos 5 milímetros arriba de las estacas. ¿Para qué sería eso, según ustedes? 5 milímetros o 1 centímetro más o menos se lo deja. ¿Para el compactado, ingeniero? ¿Para qué? Para el compactado, cuando pase Para el la compactado. compactadora. Para el compactado, exactamente. Entonces, estos equipos se van a retirar sacando todo este material y compactando detrás de la moto. Se van a retirar cuando vean que las estacas están 5 milímetros o 1 centímetro abajo del nivel de la plataforma. Se salen esto y ya viene la moto con un ayudante con su lámpara. Por delante de la moto viene un ayudante con su lámpara y le va mostrando la estaca. Y este va y hace el afinado exactamente a la estaca, al nivel de estaca. Por eso le decía yo que el operador de moto no tiene que ser un operador cualquiera, tiene que ser un operador de primera calidad. Tienen que hallarse uno bueno, por más que le paguen el doble de los otros operarios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese ayudante viene por delante con una lámpara mostrándole la estaca cada 20 metros, en algunos casos cada 10, le va mostrando la estaca y este viene perfilando exactamente al nivel de la estaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no lo hace a nivel de estaca? Hay un desnivel. Claro, o disminuiría, si lo deja arriba de la estaca, habría una disminución de la carpeta o de la losa de hormigón, según se trate de pavimento rígido o pavimento flexible, ¿no? Se estaría poniendo menos carpeta, menos espesor de carpeta o menos losa de hormigón, si lo dejamos un poquito por arriba. Y eso los fiscales, los supervisores sacan testigos al final de cada tramo que se vacía o de cada tramo que se pavimenta y miden el espesor también. El espesor también no debe variar en más de 2 milímetros o 3 milímetros el espesor que sea diseñado, ¿no? Entonces, por eso es que el operador de moto tiene que ser un operador de calidad. Tiene que darle exactamente el nivel de las estacas. ¿Ya? Entonces, y si le bajamos un poco más a la estaca, ¿qué va a pasar? Más espesor va a entrar. Más espesor. Y eso significa más plata. Quiere decir que no le va a convenir a la empresa porque va a tener que comprar más asfalto, en el caso de pavimento flexible, o va a tener que meterle más hormigón. Entonces, es fundamental que el terminado, ¿no? El nivelado a las estacas sea de un operador de muy buena calidad. De ahí que el operador de moto es el que más debe ganar en una obra, ¿ya? Entonces aquí está haciendo una subbase, después de eso hacen el mismo trabajo para la capa base y después ya obviamente viene la terminadora de asfalto o la terminadora de hormigón para hacer ya el tema de carpeta o de losa de hormigón. No sé si se ha entendido, jóvenes. Sí, se Entendido, ingeniero. Sí, se Ya, entendió. ese es el trabajo que hace la motoniveladora. Bueno, he querido mostrarle un poquito el video y uno se entusiasma ya cuando ve estos equipos en obra, ¿no? Realmente es lindo estar en obra. Entonces, bueno, para que ustedes se vayan familiarizando cómo trabaja una motoniveladora. Volvamos a nuestra teoría. Entonces ya están viendo, ¿no? La moto, ¿sí? La diapositiva, el material, ¿sí? Sí, sí, ingeniero. Ya. Sí, sí. Entonces, son las partes más importantes de la motoniveladora y vamos a entrar un poquito ya a lo que, modo de operación de la motoniveladora. Ya han visto cómo hace su trabajo en obra y sirve para nivelar y perfilar, ahí está, ¿no? Perfilar quiere decir ya dejarlo a nivel de estaca, ¿no? Nivelar y perfilar taludes, también si hay taludes en la parte lateral, en los cerros, también sirve para nivelar eso, taludes, no en gran altura, pero nivela también taludes, y hacer rellenos de zanja o de niveles, ¿no? En eso trabaja la motoniveladora. Ahora, a ver, quiero mostrarle un poquito más aquí, para que vayan.
¿Qué pasa si este material ya saca todo? ¿Y qué pasa si este material ya cuando compacta todo, compactó? A la medida que va compactando, tiene que estar, seguramente por aquí está el personal, tiene que estar una persona con su Speedy para ir midiendo humedades, ¿no? Y sacándole humedades en diferentes puntos, sacándole humedades a este material para el compactado sea excelente y llega a la densidad máxima, ¿no? Lo que sacamos en el laboratorio tiene que reflejarse aquí. Entonces, aquí van sacando humedades y este material esta humedad del material tiene que estar próxima a la óptima, ¿no? Si, por ejemplo, la humedad es 11%, la óptima, esta humedad tiene que estar en el 12, 13%. ¿No? ¿Por qué? Porque hasta que se llegue a la nivelación y compactación final, ya esa humedad baja por efecto de viento, por efecto de calor, por efecto de el motor caliente de la maquinaria, etcétera, etcétera. Eso hace que se pierda humedad. Entonces, esta humedad de trabajo que están haciendo, este tiene que estar con unos dos puntos por arriba, más o menos, de la humedad óptima del laboratorio. Le vuelvo a reiterar, si la humedad óptima del laboratorio en el Proctor que ustedes han realizado en el ensayo de compactación dio como humedad óptima 11, aquí tienen que estar trabajando con 13 más o menos de humedad. ¿Y cómo lo van a determinar eso? Sacando ensayos con el Speedy. ¿Conocen el Speedy, no? Sí. Sí. Ya, entonces con el Speedy van sacando muestras de esto y van controlando que no baje del 11%, que esté siempre arriba con 1 o 2 puntos. Cosa que cuando ya lleguemos a la compactación final, al perfilado de la final de la moto, esto va a estar ya en los 11%, que es la humedad óptima del laboratorio. ¿Qué pasa si no se llega a la humedad óptima del laboratorio? Se trabaja con una humedad menor o con una humedad mucho mayor, no le va a dar la densidad, ¿no? No le va a dar la densidad. Entonces tiene que llegarse a trabajar con la humedad óptima, la que hemos sacado en laboratorio, ¿no? En el ensayo de compactación. No sé si quedó claro. ¿Sí? Ingeniero, una Sí. Sí, pregunta. queda claro. Sí. En este caso, ¿qué pasaría si realmente no llega a esa humedad óptima? Por más Ya que pase el aguatero, vuelva a pasar y no llega a esa humedad óptima, ¿qué se haría? O sea, en el caso de, tiene que llegar. O sea, ustedes también tienen que calcular. A ver, tienen un tramo de 300 metros, tienen que remover un volumen de tanto de material. Entonces ustedes calculan cuánto de agua tiene, cuántos litros de agua le va a entrar ahí. Entonces, con su aguatero, ustedes tienen que echarle esa cantidad de agua, ¿no? Y tiene que llegar a la humedad óptima. Y como le digo, para que ustedes lo puedan trabajar ya el proceso de compactación, tiene que estar arriba unos 2 puntos por lo menos, arriba de la humedad óptima. Si esa humedad está con 5 puntos arriba de la humedad óptima, hay que airearlo. O sea, esta moto viene y lo pone para un lado, después lo pone para el otro lado, lo pone para el otro lado, el proceso de aireado se llama. Entonces lo va aireando hasta que eso se vaya aproximando a la óptima. Y aquí tiene que haber un ayudante con su Speedy viendo que esa humedad se vaya aproximando a la óptima. Más por el contrario, si no tiene todavía la humedad óptima, está muy por abajo, hay que echarle más agua y seguir removiéndolo el material con la moto hasta homogeneizar todo y llegar a la óptima. No sé si quedó bien claro. Sí, sí, ingeniero. Ya, de todas maneras, en compactación lo vamos a ver. Cuando veamos compactadores, lo vamos a ver este tema también de compactación. Pero es importante que ustedes sepan los conceptos básicos de compactación. Yo digo siempre, un ingeniero tiene que saber laboratorio. Por, más si es ingeniero de carretera, tiene que saber mucho de laboratorio. Entonces, si ustedes no saben, están a tiempo. Váyanse al laboratorio, hagan una especie de pasantía, un semestre mínimo, y hagan ensayos de suelo, hagan ensayos de hormigones, hagan ensayos de asfalto, para cuando vayan a obra, ustedes no tengan problemas en interpretar qué es lo que tienen que hacer para llegar a una buena compactación, ¿no? Entonces, eso le recomiendo. Yo, afortunadamente, siempre me gustó a mi laboratorio y tal es así que hasta he sido jefe de laboratorio, ¿no? Del 2009 al 2012. Entonces, siempre me interesó esto y bueno, yo sé cómo encarar este tipo de trabajo. Pues, obviamente, por algo soy su profesor, ¿no? Y les explico, digamos, a ustedes. Entonces, pero un ingeniero sin conocimiento de ensayo laboratorio no es un ingeniero competente.
Ya, entonces ustedes métanse, si no han aprendido bien los ensayos, métanse al laboratorio y hagan los ensayos, por lo menos los principales, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los principales? Ensayo de densidad, ensayo Proctor, de compactación, ensayo CBR, ensayo de límite líquido, límite plástico, ¿no? Límite de Atterberg, ¿no? Esos son los ensayos principales que se hacen en plataforma. Entonces ustedes deben saber interpretar eso. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya quedaron pensativos de que no saben bien laboratorio, seguro, ¿no? Muchos han pasado virtual, pues, ¿no? Ingeniero. Ya me han hecho reír. Y miren ustedes lo que les voy a decir. Si estamos trabajando en subrasante, en su base ya lo conocemos el material, porque es un material ya mezclado, es un material que se lo prepara afuera, para su base y capa base. Pero ¿qué pasa en subrasante? No es un material, aquí puede ser arcilla, allá puede ser limo, allá puede ser arena. Entonces el terreno es heterogéneo. Entonces ustedes cuando hagan la compactación tienen que sacar proctor de ese material que van a compactar. ¿Qué tal si sacan el proctor de aquí de la arcilla y después cuando sacan densidad de este material limo, lo comparan al proctor de la arcilla? ¿Están haciendo bien o están haciendo mal? Mal, pues. Están haciendo mal, pues. Entonces, ustedes, algunos, bueno, si el ingeniero no sabe, se la pueden charlar, pues, ¿no? Entonces, algunos sacan proctor de aquí del limo y ese proctor lo aplican a arena. O algunos sacan proctor de la parte de material plástico y después lo aplican al limo. No, el proctor tiene que sacarse del mismo material que se va a compactar. Es decir, si este material es arenoso, de este tramo arenoso hay que sacar el proctor. Estoy hablando de su rasante, no estoy hablando de su base ni capa base. Si más allá es un material limoso, hay que sacar nuevamente proctor y hacer proctor de ese material limoso y cuando se compacte ahí hay que referirlo a ese proctor en esa zona. Si más allá hay un material arcilloso, estoy hablando de memoria, ¿no? Voy a sacar producto de ese material arcilloso y después cuando compacte lo voy a referir a ese material arcilloso. No puedo referir un material arenoso a un producto de un material arcilloso, no se puede. Entonces tengan mucho cuidado con el valor del proctor que trabaje. ¿Por qué? Porque cuando hayan la densidad se lo refieren al proctor, al de laboratorio. Se divide la densidad hallada aquí en campo referida a la densidad máxima seca que se saca en el ensayo proctor. ¿Saben sacar densidad con el cono de arena? Sí. Ya, miren lo que se hace en obra. Esto se lo voy a explicar para que se ubiquen un poquito. En obra se hace lo siguiente. Ustedes en laboratorio agarran su ensayo de compactación. ¿Con cuántos puntos se hace esta curva? Mínimo con 5, ¿no? Entonces aquí hallan ustedes su humedad óptima. Y aquí hallan su densidad máxima. Densidad seca, ¿no? No es densidad húmeda, densidad seca máxima. A esta densidad es la que ustedes la refieren la densidad que hayan en obra. Dividen la densidad de obra entre la densidad seca máxima del laboratorio de ese material, del ensayo Proctor, y esa densidad es la que se dice tiene que ser mayor o igual al 95% para que ese terraplén esté bien compactado. Si está menor al 95%, hay que hacer nuevamente el terraplén y nuevamente compactarlo. Pero lo que le quiero decir que esa densidad sacada en campo, cuando ustedes hacen el huequito y sacan su densidad con el cono de arena, ese resultado lo dividen entre esta densidad seca máxima y multiplican por 100. Y esa es la densidad que se encuentra en las especificaciones. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿O no está claro? Claro, clarísimo. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan este ensayo. Este ensayo es básico saberlo. ¿Por qué? Porque la densidad que ustedes extraen del material de su plataforma lo van a referir a este valor encontrado en laboratorio. Y esta humedad óptima le va a servir para que ustedes con su Speedy en obra siempre estén arriba 1 o 2 puntos de esta humedad óptima.
decirle al capataz, mira, te falta tanto, 3 puntos de humedad todavía. Entonces el aguatero pasa y le va dando la humedad que uno quiere, ¿no? Entonces estos dos valores son importantísimos manejar en obra. Este se maneja con el Speedy y este se maneja cuando uno saca densidad en campo. Se lo refiere a este material y se multiplica por 100. ¿Ya? Entonces eso es muy, pero muy importante que ustedes sepan laboratorio. Bueno, sigamos a ver. Hoja vertedera y movimiento. Hoja vertedera es esta, que tiene movimiento, ¿no? Tiene movimiento esto, pero se trabaja siempre en un ángulo respecto de la vertical, en este caso, ¿no? Siempre trabaja con un ángulo. ¿Por qué eso? Ya le decía anteriormente, ¿por qué trabaja bajo un ángulo? Para poder echar el otro material a un costado. Claro, el material lo tiene que sacar a un lado, no lo puede llevar para adelante. Siempre la moto saca el material a un lado, ¿no? Y eso puede estar a 0 grados, cuando está en esta posición, 30 grados, 45 grados, ¿no? Puede trabajar en esos grados, la moto niveladora. Entonces, esta se llama la hoja vertedera, ¿no? Cálculo de la producción. ¿Cómo se halla la producción de la motoniveladora? ¿Cuánto produce? ¿Cuántos metros cúbicos produce por hora? La productividad de la motoniveladora depende de las dimensiones de su hoja. Depende de las dimensiones que tenga esta hoja, ¿no? De corte, del tipo de suelo, de la velocidad también con que ella se desplace, también depende mucho de la velocidad que puede alcanzar la máquina, del número de pasadas, cuántas pasadas le está haciendo a ese material, también depende de eso, ¿no? Y para ejecutar el trabajo del espesor también, depende del espesor o profundidad de la capa, estamos trabajando con una capa de 15, de 20, de 25, etcétera. Y aquí mire este dato importante. ¿Qué dice ahí? Habilidad del operador. Habilidad del operador. Esto es importantísimo. Por eso yo le decía que el operador de moto tiene que ser el mejor pagado de todos, ¿no? Tiene que ser el mejor pagado. ¿Y cuál era el otro más que le decía que tiene que ser bien pagado? El topógrafo. El topógrafo. Topógrafo y un operador de moto excelente, ustedes hacen un buen trabajo. De ahí lo demás lo pueden rellenar con cualquiera, ¿no? Entonces sabemos que la productividad teórica en área, aquí lo estamos refiriendo a área, no lo estamos refiriendo a volumen. Es decir, ¿cuándo se da esta productividad? ¿En qué caso se daría esta productividad en área? ¿Quién me puede decir en qué caso? Imagínense la moto trabajando. ¿En qué caso se haría una productividad por área, por metro cuadrado por hora? ¿En qué caso? ¿En qué trabajo? Agrícola. ¿No? Corte. ¿No? Ya corte ya es pues un volumen que está desplazando. ¿En qué situación haría un trabajo de productividad en metro cuadrado por hora? En relación al terreno, del perfil del terreno. Cuando hace una retiro de capa vegetal, cuando hace el perfilado, esa es una productividad por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque no mueve espesores, sino mueve área. El perfilado, fíjense que mueve área, ¿no? ¿Sí o no? Son espesores muy pequeños. Perfilado es aquel ya que está llegando a la estaca, el trabajo final, el perfilado, el final. Entonces, eso se lo refiere a una productividad en área. No sé si quedó claro. Si yo saco la hierba por encimita, saco la hierba de un camino viejo, que lo voy a volver una carretera, si saco esa hierba que está encimita, ¿esa es productividad por área o por volumen? Por área. Área. Por área. Entonces la moto puede tener productividad por área como puede tener productividad por volumen. ¿Cuándo es productividad de volumen? Cuando hace el corte o cuando pone una capa, por ejemplo, la subbase, la capa base está poniendo espesores, ¿no? Cuando hace corte de 20 centímetros, de 15, está moviendo espesores, está moviendo volumen.
Cuando mueve espesores, ya la productividad es en volumen. ¿Está claro, jóvenes? ¿No están invertidas las fórmulas, sí, ingeniero? Porque... ¿Cómo? ¿No están invertidas las fórmulas? Le pregunto. Sí, están invertidas las fórmulas. Este es para productividad en volumen y este es productividad en área. ¿Ya? ¿Está bien? PAT, productividad teórica en volumen tendría que hacer aquí. ¿Por qué en volumen? Porque está entrando el espesor. Este es el espesor. D viene a ser la distancia recorrida de trabajo. Por ejemplo, está trabajando 300 metros, digamos, ¿no? Un tramo de 300 metros. Ese es D, la distancia de trabajo, ¿no? E, espesor de la capa, definida de acuerdo a especificaciones. Este E es el espesor de la capa, ¿no? ¿Y este E qué sería? Eficiencia. Eficiencia. Este E es eficiencia. Aquí no lo pone, pero este E es eficiencia. Distancia de trabajo, espesor. Y este LE, ¿qué es? Ya lo van a ver más adelante. LE, ancho útil en cada pasada, dependiendo del ángulo de trabajo. Este es el ancho útil. Ahorita le voy a decir. Este es el ancho útil. Esta es la cuchilla inclinada. Y el ancho útil, si esta motoniveladora va así, ¿cuál es el ancho útil? Es este, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es? Ese es el ancho útil que está transportando material, no es este. Viene a ser este, porque está barriendo con ese ancho, fíjense. Está barriendo con ese ancho. Ese es el ancho útil, L sub E. Este L sub E. ¿Y L sub 0 qué sería? Traslape. Pasa la moto por este carril, vuelve y cuando hace el perfilado o el movimiento del otro carril, tiene que montar mínimo 60 centímetros del carril que ya pasó. Eso es L sub 0. No sé si se entiende. Sí. Hace la primera pasada, la primera fa. Vuelve a su lugar, después hace la segunda pasada. Tiene que traslapar la segunda con la primera, tiene que traslapar por lo menos 60 centímetros. Ese es L sub 0. ¿Está bien? Ingeniero, Sí, L sub 0 entonces siempre va a ser 60. sí, 60 centímetros. Van a tomar como 60. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. N, número de pasadas necesarias para ejecutar el trabajo. ¿Cuántas pasadas tuvo que hacer esta moto para llegar a perfilar a la estaca? Ese es N. N, número de pasadas necesarias para ejecutar el trabajo. Y T sub C viene a ser el tiempo de duración del ciclo de trabajo. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? Ciclo de trabajo es este. Llegó, vino hasta acá, hizo alguna maniobra, se volvió a llegar acá. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo completo. Ese es el que toma en cuenta aquí. Tiempo del ciclo. ¿Está claro o no? Está claro. Ya. Entonces, esa es la productividad. Ahora, ¿a qué es igual L sub E? L sub E, aquí lo vamos a ver. L sub E, esto es L, la longitud de la cuchilla. Este es L efectivo. ¿A qué es igual L sub E? A L por el coseno del ángulo. Me da esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Que este ancho efectivo L sub E es igual a L por el coseno de este ángulo, ¿no? Del ángulo que hace la moto. ¿Están de acuerdo o no? Sí, ingeniero. Ya, L sub E es igual a L por el coseno de este ángulo. Ahí está.
Para ángulo de 15 grados, L sub E va a ser igual a L por el coseno, va a ser igual a 0,97 de L. Para un ángulo de 50 grados, L sub E va a ser L por el coseno de 50, va a ser 0,64 de veces el L de la cuchilla. Y así sucesivamente para cualquier ángulo, ¿no? Yo puedo tener el L efectivo en función del L de la cuchilla, ¿no? Longitud de la hoja, L o cuchilla. ¿Está claro, jóvenes, esto o no? Sí, ingeniero. Una preguntita. ¿En base a qué decidimos ese ángulo de la cuchilla? En base al ángulo de trabajo, en base a, uno, ¿qué tipo de trabajo van a hacer? Si ustedes van a hacer una limpieza de capa vegetal, ¿cuánto pondrían su ángulo? ¿Cuánto se puede poner mínimo? ¿0? Le hago la pregunta de otra manera. Si yo quiero hacer un trabajo de capa vegetal y quiero hacer un trabajo de homogeneización del material, es decir, el material está muy húmedo y quiero batirlo, quiero homogeneizarlo, porque la moto va y viene homogeneizando ese material. ¿Cuál le daría mayor ángulo? A ver, quiero que trabaje en la cabeza. 15 o 20, ingeniero. No, estoy preguntando si para la capa vegetal. Para la capa vegetal. Para la capa vegetal, porque tiene que arrancar del suelo. Claro, porque tengo que botarlo lo más rápido posible, pues, ¿no? Esa capa vegetal, tengo que hallar un buen rendimiento, tengo que botar esa capa vegetal lo más antes posible. Pero cuando estoy removiendo, lo estoy mezclando, entonces no tengo que agarrar mucha área para botar a un lado, tiene que agarrar poca área para botar a un lado, entonces lo voy a mezclar mucho más, con menos ángulo, para que sea más lento mi trabajo, para que mi mezclada sea más eficiente. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, se entiende. Ya, entonces va a depender del trabajo que ustedes hagan, el hecho de darle un ángulo a la cuchilla, ¿ya? Capa vegetal, necesito rápido botar esa capa a un lado. Entonces le pongo un mayor ángulo, ¿no? Y al otro le pongo menor ángulo porque necesito hacerlo el trabajo más lento, más eficiente, ¿ya? Entonces tenemos la producción por volumen y tenemos la producción por área. Ya saben qué es cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a hacer ejercicio más adelante, ¿ya? Ancho de superposición. El ancho de superposición lo van a tomar como 60 centímetros, eso dice la norma, ¿no? Siempre tienen que ver de que su ancho de superposición esté alrededor de los 60. A veces no es pues 60 preciso, ¿no? Pero tiene que estar en torno a ese valor, 55, 56, ¿no? Pero siempre en torno a ese valor, de 60. Espesor de la capa, el espesor de la subrasante, el espesor de la capa base. En la construcción de terraplenes se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación. Según el caso, será espesor suelto o espesor compactado, ¿no? Entonces eso lo puede medir tanto en volumen suelto como en volumen compactado. En los trabajos de nivelación, ahí está, en los trabajos de nivelación, escarificado, perfilado, preparación de camino, limpieza de maleza, conformación de subrasante y reparación de camino, la productividad de la motoniveladora se calcula en superficie, ¿no? Ahí está lo que le decía anteriormente. Para limpiar capa vegetal, para hacer un perfilado, para hacer una conformación de subrasante, es decir, se hace en metros cuadrados por hora. ¿Sí? ¿Qué velocidad debe tener la moto? ¿Qué velocidad debe tener la moto? La velocidad es el factor más difícil de evaluar, porque en gran medida depende de la habilidad del operador. Aquí volvemos otra vez a esta palabrita, ¿no? Habilidad del operador. Por aquí también habilidad del operador. Entonces, eso me da la razón en lo que le he dicho, que usted contratar un operador de primera para la moto.
y del tipo de material con el que se está trabajando. Además, la velocidad depende del tamaño de la máquina también, de la potencia del motor, depende de muchos factores la velocidad que pueda alcanzar esa motoniveladora, del espesor de la capa y del tipo de trabajo. Para condiciones normales, es decir, cuando no haya lluvia, cuando las condiciones estén dadas, se puede utilizar como referencia estos valores. Y esto es bueno tenerlo, ¿no? Esto es bueno tenerlo porque cuando ustedes van a obra, ustedes tienen que mandar. No es que el operador le diga, yo voy a hacer esto. No, vos vas a hacer esto y en estas condiciones. Uno así tiene que ordenar en obra. Tiene que tener personalidad. Si no, los operadores lo pasan por arriba a uno y ahí uno pierde el control. Entonces, le hago una pregunta aquí, a ver. ¿Cuál es el parámetro que ustedes tomarían como base para sincronizar sus equipos en obra? Para hallar una sincronización y tener un rendimiento óptimo en obra. ¿Cuál sería su parámetro? A ver, piensen y me dicen. Hablen nomás, si se equivocan, no importa. Yo voy a obra y tengo que decirle, a ver, vos me vas a hacer ese trabajo con una velocidad de moto de tan. El compactador, vos te vas a ir detrás de él, de la moto, ¿no? Pues así uno tiene que ordenar. No es nomás dejarlo a los equipos que ellos hagan lo que piensen que es correcto. No, yo como ingeniero tengo que instruirlo. ¿Cuál sería el parámetro que ustedes se moverían todo el tiempo en obra cuidando eso? 5 kilómetros. No. El parámetro del proyecto, digo yo. ¿Qué detalle hace que ustedes estén pendientes de que eso sea un rendimiento óptimo? Los tiempos de ejecución, cronograma de obra. Los tiempos de ejecución. Ahí dio al clavo su compañero. Ustedes en obra se manejan con un cronograma de obra. Y se manejan que 300 metros tenés que hacerlo en 2 días, digamos, ¿no? Según tu cronograma de obra, dice este tramo de 10 kilómetros, ahí tiene que hacerse en 2 meses, digamos. Si dividimos eso entre los metros, sabemos que para 300 metros tenemos X cantidad de tiempo. Entonces yo no puedo sobrepasarme de ese tiempo. A no ser que haya condiciones climáticas adversas, ¿no? Lluvia, paro, etcétera, etcétera, que eso yo lo justifico en el libro de órdenes. Paralelo a los trabajos en obra se maneja un libro de órdenes que se llama. Es un libro de comunicación con el supervisor, con el que está controlando la obra. Entonces yo ahí agarro en el libro, digo, solicito a usted computar este día como no operable, por ejemplo, llueve, y validar en el tiempo de ejecución de la obra. Entonces cuando ya hacemos el análisis del tiempo de ejecución de la obra, restamos esos días y bueno, pues tenemos tiempo de ampliar nuestra obra a X cantidad de tiempo, pero con los eventos justificados, que son los imprevistos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento principal que yo tengo que tener como ingeniero? Tengo que tener cuidado y tengo que tenerlo ahí todos los días en mi mochila, es el cronograma de ejecución de la obra. Entonces, eso hace que yo a los operadores los comience a ordenar y a ejecutar para que sus rendimientos sean los máximos, ¿no? Y obviamente tengo el rendimiento en mi análisis de precio unitario, tengo mi rendimiento de mi equipo, entonces tengo que también fijarme en el tema costos. Ya vamos a ver más adelante costos de equipo. Entonces tengo que también fijarme en eso. O sea, hay muchas variables, pero la variable principal es el tiempo, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. Cronograma de obra. Y cualquier evento imprevisto, ustedes lo asientan en el libro de orden. Es decir, bueno, por favor, aprobar este día como terreno no operable, dado que se ha dado una lluvia de tantos milímetros. Listo. Ya ustedes tienen ese tiempo para ampliar al finalizar su periodo de contrato. No sé si está claro. Sí, está claro. Clarísimo, ingeniero. Bueno, entonces eso yo les alerto para que ustedes vayan ubicándose un poquito en obra y ya cuando estén trabajando en ello se acuerden de mí. Decía, el ingeniero me dijo esto, así que, y van a ver que eso tienen que hacer, ¿ya? Pero dan como referencia, digamos, ¿no? Dan como referencia para nivelación de 5 a 6 kilómetros por hora, tiene que operar su moto.
¿no? Para trabajo de nivelación. ¿Cuál es la nivelación? Nivelan los puntos del terreno, supongo. ¿Cuál sería nivelación? Cuando las volquetas pues, colocan su material ahí y ustedes comienzan a esparcir, a nivelar eso, más o menos a un plano uniforme, ¿no? Eso es nivelación, ¿no? Cuando hacemos escarificado, nos referimos a que vamos a escarificar un material duro o de repente por ahí ya compactamos y nuestra densidad no nos dio, ¿no? Nuestra densidad no nos dio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Remover nuevamente el material y nuevamente echarle más agua hasta llegar a la humedad de compactación que sea la óptima, ¿no? Entonces, ese escarificado más o menos tiene como parámetro de 4 a 5 kilómetros por hora. Ingeniero, Sí, disculpe, entonces para añadir lo que es el agua, para modificar la humedad, hay que escarificar primero y después el aguatero pasar el agua. claro, claro. Si su densidad, si ya compactaron y su densidad no les dio, tienen que escarificar. Escarificar significa ponerlo en condiciones sueltas otra vez el material. Ahí nuevamente le echan la humedad y ahí van otra vez homogeneizando con la moto. Que no quede terrones, ¿no? Van homogeneizando y van controlando humedad. Cuando ya tengo 3 puntos arriba, digamos la humedad óptima era 11%, tengo unos 14, bueno, meta compactador, ¿no? Y van a ver que esa densidad les va a dar, ¿no? Y yo les hablaba del tema del Proctor. A veces la densidad no da también porque estamos referidos a un Proctor que no es lo del material. A mí me ha ocurrido en obra. Pero yo estaba muy seguro de que estaba compacto porque había hecho con todos los cuidados y todas las condiciones y control de humedad. Y no me daba la densidad. Bueno, dije, aquí solamente puede haber un motivo. Me fui al laboratorio, a ver, le dije, dame el Proctor, ¿no? Yo estaba compactando un limo y había sido un Proctor de una arena. No me iba a dar nunca, pues, ¿no? ¿Sí o no? Leísimo, leísimo. No, Claro. ni El, siquiera el el, mismo el, material. el, no es el mismo material y el Proctor de la arena da mucho más alto que el Proctor, la compactación Claro. del limo. Entonces no me daba nunca. Y agarré, yo lo boté, pues, ¿no? Al laboratorista. Yo era muy enérgico en obra, porque estas cosas generan pérdidas económicas. En una carretera se maneja 4 o 5 ítems. No es lo mismo que un edificio que se maneja 120, que el zócalo, que el piso, que la grifería, que no, y son costos pequeños. En obra, uno le pela, por decir, no le dio la densidad y nuevamente tiene que calificar 200 metros, ay, eso ya es un costo, maquinaria, personal, tiempo, todo, o sea, tiene que ser muy cuidadoso uno. Entonces, como tal, yo era exigente y yo agarré, lo boté pues, al laboratorio, lo boté. Entonces, no pueden ustedes contratar gente que dudan de la capacidad. Hay que probarlo un mes, mes y medio. Y si no funciona, es afuera. En carretera hay que ser drástico. Eso no quiere decir que uno sea malo, sino que uno mismo tiene que cuidarse como profesional, ¿no? Entonces, me fui, miré el laboratorio, no había sido por el producto de material, era otro producto. Entonces, nunca me iba a dar, nunca me iba a dar ansiedad. Hicimos hacer el producto de ese material que yo estaba compactando y obviamente me dio arriba de 95. Entonces tengan mucho cuidado con el producto al cual están refiriendo la densidad que saquen en obra, en plataforma. ¿Ya? Entonces, para escarificado de 4 a 5 kilómetros por hora, para perfilado es esto ya para llegar a estaca, a nivel de estaca, también de 4.5 a 6.5 kilómetros por hora. Estos son referenciales. En obra ustedes pueden sacar su propio rendimiento, pero más o menos está alrededor de esto. Esto ya es experimental, fruto de la experiencia, ¿no? La limpieza de maleza ya con un poco más de velocidad podemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son referenciales las velocidades. ¿Se ha entendido, jóvenes, la clase? Sí, Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Lo vamos a dejar aquí para que la próxima clase hablemos un poquito sobre todo esto. Bueno, y vamos a terminar entonces. Aquí había habido conformación de su rasante,
¿Qué quiere decir conformación de subrasante? ¿Quién me puede decir? ¿Es remover el terreno? Ya, le voy a enseñar la parte técnica. En un terreno generalmente está así, no está recto, ¿no? Entonces uno para agarrar y conformar la subrasante tiene que dar una superficie recta, ¿no? Entonces, conformar la subrasante quiere decir cortar de aquí, echarlo aquí. Cortar aquí, echarlo aquí. Y si necesita más material aquí, traerlo de afuera, del banco de préstamo. Entonces, de tal manera de dejar una superficie recta. Esta es la superficie recta. Eso quiere decir conformar subrasante. Volverlo de ser un terreno sinuoso a ser un terreno recto que después reciba la capa subbase y reciba la capa base. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, eso es conformación de subrasante. Mezcla de materiales. ¿Cuál es la mezcla de materiales? Cuando su material lo han esparcido y está con muchos terrones o han escarificado cuando no le dio la densidad. Se generó varios terrones. Entonces, eso es mezclar el material y nuevamente homogeneizar. O la humedad se ha pasado con mucho. Entonces, hay que airearlo para llegar a la humedad óptima. Eso también es mezcla de material. ¿Ya? Reparación de caminos, se refiere a los desvíos. Excavación de zanja es para los drenajes. Para mejoramiento de subrasante igual sirve. ¿Cuál? ¿Cuál? Para el mejoramiento de subrasante, cuando se mezcla un suelo mejor, digamos, que el que toca, que está ahí. Claro, también sirve, también. Mejoramiento de subrasante también es traer otro material y reemplazar por el que está ahí porque no reúne las condiciones de CBR especificado en el proyecto, ¿no? También ese es mejoramiento de subrasante. Excavación de zanja, terminado de orilla. Ese terminado de orilla es el que cuando ustedes tienen la... A ver. Una sección transversal, ¿no? Es el terminado aquí de esta orilla. Hacer un buen terminado. También aquí entra la moto, ¿no? ¿No? Entonces ese es terminado de orilla. Para que quede bien plano. Velocidad de retorno, o sea, lleva el material y cuando vuelve al lugar de origen, hasta 15 kilómetros por hora desempeña la motoniveladora, ¿no? Entonces, bueno, eso sería más o menos las velocidades referenciales para los trabajos de la motoniveladora. Próxima clase vamos a llevar número de pasada, de qué manera se superponen, vamos a ver los tiempos de ciclo y después ya vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Me parece? Sí, ingeniero, está bienísimo. Yo tengo unas preguntas sobre las clases. Sí. ¿Cuándo se va a comenzar a realizar los pagos y por qué medio vamos a realizarlo? Ah, ya. Yo le mandé un formulario de preinscripción, ¿verdad? Sí, ingeniero, ya lo Ya, mandé. ahí ustedes tienen que hacerse la inscripción. ¿Para qué? Para que eso ya automáticamente ese dato va a llegar a la escuela de ingeniería, allá a posgrado, y ya después ellos le van a indicar, lo van a llamar a ustedes y le van a indicar dónde van a hacer el pago. Ya está confirmado, hoy me confirmaron que por cada 10, ¿no? Si son 40, por ejemplo, 200 bolivianos va a ser la inscripción, la matrícula, ¿ya? Entonces, he logrado que 250 bajen para ustedes a 200 bolivianos. Para los de afuera se está cobrando 250. ¿Ya? Excelente gestión, ingeniero. Ya, yo le digo, lo aprovechen este curso, jóvenes, con todo lo que le estoy dando yo, y este curso ustedes van a quedar muy, pero muy habilitados para ir ya a un proyecto de carretera. Y es muy importante manejar equipo, es sumamente importante. ¿Ya? Entonces les va a servir de mucho, hablen con su papá, o a ver, le doy una idea, ya viene cerca fin de año, préstense 200 bolivianos. Ustedes salen de la universidad y van y trabajan de lo que sea, pues yo
Yo les comento a ustedes, jóvenes, yo salía de la universidad, era ayudante de cátedra, obviamente de 5 grupos, siempre trabajé, y cuando salía de vacaciones me iba al parque industrial, aunque sea a carpir. Yo no me corrí nunca del trabajo, aunque sea a carpir. Y ahí tenía mi plata al fin de año para mi Navidad. Hagan lo mismo ustedes. Vayan, trabajen, aunque sea de ayudante de albañil. El trabajo no denigra a nadie. El trabajo más bien dignifica a la persona, cualquier trabajo que sea, menos el narcotraficante, ¿no? Entonces, préstense, aunque sea, esto es provecho para ustedes. Yo le digo porque yo los aprecio a ustedes y quiero que salgan buenos ingenieros, por lo menos en este manejo de equipo. Como docente de esta materia, quiero que sepan bien la materia. ¿Ya? Entonces, les insinúo o les motivo a que se inscriban a este curso, porque de ahí van a salir aprendiendo mucho. Este ingeniero que lo va a dar es bien mi amigo y es el dueño de la empresa, es uno de los dueños ya de la empresa Yasa. La empresa Yasa se dedica a esto todo el tiempo, a hacer carretera. Así que con ese formulario hagan la preinscripción y después de posgrado o la escuela de ingeniería lo van a llamar para ver ya dónde van a hacer su depósito. No olviden que empieza, me parece, el 6 de septiembre, ¿no? O el 3, no me recuerdo. ¿Cuándo empieza? Lo tenían ustedes ahí. El 3 de octubre creo que es. El 3 de octubre me parece que es, ¿no? Y yo también adicionalmente le voy a dar un puntaje, ¿no? Por el hecho de haber asistido al curso. Le vuelvo a reiterar, no tengo nada que ver con la parte económica de ese curso. Algunos dirán, por promocionar, el ingeniero está ganando su toco. No, de ninguna manera, ni un peso. Ustedes saben, Una pregunta, sí. disculpe, ¿los cursos son prácticos o teóricos o a qué se refiere? Dice que no estuve en la anterior clase que No, dio son pues prácticos, pauta. son rendimientos. Él va a explicar todo, cómo se halla el rendimiento de un oruga con datos prácticos de obra. Por ejemplo, va a haber muchos datos de la carretera bioceánica, otro tipo de carretera. Va a haber ejercicios prácticos, 100% prácticos. ¿Ya? Es virtual, ¿no? ¿Cómo? Es virtual, ¿no? El curso. Virtual, es virtual. Y son los lunes, miércoles y viernes, así que ustedes van a poder asistir. A mí me hubiese gustado asistir, pero ustedes saben que tengo clases los lunes de 7:30 a 10 va a ser el curso. Tengo clases de ferrocarriles los lunes y viernes, así que sería solamente poder asistir el miércoles, pero bueno, el material igual me lo van a hacer llegar para que yo pueda enriquecer mis clases con esos datos reales de obra, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok, jóvenes, entonces les motivo a que hagan la preinscripción y ya lo van a llamar donde van a hacer ya el depósito. Ya, ya estamos cerca, empieza el 3 de octubre, me parece, y ya tienen que hacerlo de inmediato. Ya, préstense aunque sea 200 bolivianos y como le digo, devuelvan cuando salgan de clase y trabajen, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Listo, jóvenes, bendiciones para todos y este material se lo cuelgo a Classroom inmediatamente después terminamos las clases. ¿Ya?